En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía Dominical, en este día en el que escucharemos cómo Jesús nos habla de que es el buen pastor, aquel que viene para cuidar a sus ovejas, para protegerlas, para acompañarlas y llevarlas a los pastos donde pueden alimentarse. Él es el camino que nos lleva a la vida. Vamos a darle gracias por su amor y misericordia. Vamos a darle gracias porque le podemos tocar y podemos sentir su amor en tantos momentos de nuestra vida. Y para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía, guardamos un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. El cristianismo es la religión de la encarnación. Nosotros no creemos en un Dios que crea el universo, establece unas normas para que ese universo funcione rectamente y después se desentiende del mismo. El Dios revelado, el Dios cristiano, es el Dios que crea el universo, establece unas normas para que ese universo funcione bien, pone al hombre para que, como delegado suyo, dirija el mundo, lo administre y se interesa por el mundo y por el hombre, sosteniendo el mundo, el universo, con su gracia e iluminando el corazón del ser humano. El Dios cristiano es el Dios de la encarnación, es el Dios que se hace historia de los hombres porque nace en el seno de la Virgen María, sin dejar de ser Dios, asume nuestra naturaleza para rescatarnos del poder del demonio, para pagar el precio de nuestra salvación y para acompañarnos a lo largo de nuestra vida. Por eso es un Dios al que podemos tocar. Es un Dios que se deja sentir, es un Dios que deja que experimentemos su amor, su cercanía. Es verdad que hay momentos en la vida donde uno parece que no escucha ni siente el amor de Dios, donde parece que entras en esa noche oscura de los sentidos, donde nada te habla de Él. Pero el Señor, que te ama y que te quiere, te ha dado momentos de luz donde sí has experimentado y sentido su amor, su cercanía y su consuelo. Habrá veces donde tengas que echar mano de la fe y de esos momentos de luz que iluminen los tiempos de cruz o los momentos de tiniebla. Pero la base es que nosotros hemos experimentado a Dios, hemos sentido su amor. Hay veces donde no entendemos sus planes, pero en otros muchos momentos sí hemos comprendido y experimentado el amor que nos tiene. Creo que es importante que esto lo tengamos en cuenta. Jesús, el buen pastor, es la imagen de Dios que se hace pobre, que se encarna para consolarte y ayudarte. Y por eso nosotros nos tenemos que sentir orgullosos, felices, porque hemos encontrado el amor de Dios. No tenemos que sentir vergüenza por seguir a Dios. Al contrario, tenemos que sentirnos afortunados y dichosos porque creemos en un Dios que nos rescata, porque hemos experimentado su amor y sabemos que Dios cumple su palabra. Deja, por tanto, que Cristo, el Hijo de Dios, el buen pastor, te consuele. Deja que el Señor te dé fuerzas. Deja que el Señor guíe tus pasos. Y no te sientas mal, ni te sientas avergonzado porque creas en Dios. Al contrario, siéntete afortunado. Porque aquel que no cree en Dios y que no ha sentido su amor,
no podrá encontrar consuelo ante los momentos difíciles de la vida, ante las cruces. Pero nosotros sí. Dios no nos quita los problemas, pero experimentamos su amor y su misericordia cuando venimos a rezar. Cuando le decimos, Señor, sosténme, que me hundo, ayúdame. Y experimentamos que el Señor nos da fuerza, nos consuela, nos sostiene. Esa es la primera enseñanza del Evangelio. Hemos de proclamar ante el mundo, con nuestra manera de vivir, que somos afortunados, porque hemos sentido y experimentado el amor de Dios. Como cuando una persona ha sido liberada porque alguien ha pagado la deuda contraída por sus malas gestiones, se siente liberada y proclama esa alegría que siente en el corazón ante todo aquel que se cruza. Mi vida tiene que ser testimonio de que Dios existe y yo he experimentado su amor, que no estoy solo y ante el pecado y las dificultades de la vida hay alguien que sale a mi encuentro, que es Cristo. Esto es creer en un Dios que se encarna. Esto es experimentar su amor. En segundo lugar, junto con esa alegría que debemos sentir por el amor que Dios nos tiene y esta experiencia de fe que tenemos que trasladar a los demás, hemos de ser también consecuentes con lo que el Señor nos pide. Dice Jesús, yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas me conocen y atienden a mi voz. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, en el Evangelio es narrado por distintos evangelistas, el joven rico quiere seguir al Señor. Y Jesús le pone simplemente dos requisitos. Primer requisito, cumplir los mandamientos. Cuando el joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer, Señor, para salvarme? Él le dice, cumple los mandamientos. Y él dice, desde niño los hago, los llevo cumpliendo porque me lo han enseñado en mi familia. Y Jesús le añade un segundo requisito. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué significa ese vender todo lo que uno tiene y seguir al Señor? Significa fiarte de Dios, como la oveja se fía del buen pastor, como la oveja se deja conducir. Y aquí viene la dificultad. ¿Y cómo sé yo lo que quiere Cristo, buen pastor, para mí? ¿Qué indicadores hay en mi vida para que yo sepa qué es lo que tengo que hacer? Porque es verdad que hay veces donde no es fácil, donde uno tiene un dilema en su interior y no sabe el camino que tiene que seguir. Pero Dios, que nos ama, sabe lo que necesitamos y deja a su iglesia para que ella nos indique el camino, es decir, nos ayude a saber por dónde tenemos que ir, cómo tenemos que vivir. Hay al menos 5 indicaciones que nos sirven, como cuando uno coge el coche y va a realizar un viaje, tiene que dejarse guiar por las indicaciones que la DGT, la Dirección General de Tráfico, suele poner en las carreteras. Porque tú te puedes empeñar en que la curva va a la izquierda, pero si la DGT te ha puesto que va a la derecha, hombre, a veces se puede equivocar el operario que ha puesto el cartel, pero por regla general el cartel no se equivoca, el que te equivocas eres tú. Haz caso a las indicaciones. Estas son las 5 principales. Primera, tienes una conciencia, que es esa luz interior que el Señor se preocupó de poner en todo ser humano cuando fue concebido. Una conciencia que ilumina nuestra vida en base a 2 principios. La ley natural moral, como hay leyes físicas y biológicas, nadie lo duda, hay leyes morales. En cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier lugar donde nazcas, el hijo sabe que tiene que hacer caso a sus padres. En cualquier lugar en el que te encuentres, tú sabes que no puedes coger lo que no es tuyo, porque es del otro. Y si se lo quitas al otro, estás haciendo mal. Otra cosa distinta es que tú te engañes a ti mismo, pero eso es robar y está mal. La conciencia basada, en primer lugar, en la ley moral natural. En segundo lugar, segundo indicador, el magisterio de la Iglesia, es decir, la voz del Papa y de los obispos que en materia de fe y de moral, siendo fiel a la tradición, a esa cadena que desde Cristo hasta nuestros días es ininterrumpida, siendo fiel a esa tradición, nos ayudan a saber qué es lo que Dios quiere. En materia de fe y de moral, siendo fiel a la tradición, la conciencia está iluminada por la moral natural y también
por la voz del Papa y de los obispos, el magisterio de la Iglesia. Cuando hablan sobre el aborto, cuando hablan sobre la experimentación en embriones, cuando hacen un juicio moral de la eutanasia, o cuando nos ayudan a saber cómo tenemos que trabajar, compartir con los demás, la voz del Papa y de los obispos es la voz de Cristo. Él dijo: el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. En unidad con la tradición de la Iglesia, con el magisterio auténtico desde Cristo hasta nuestros días. Segundo indicador, el magisterio de la Iglesia. Tercer indicador, todos nosotros podemos leer y escuchar la palabra de Dios. No decimos palabra de un cualquiera, palabra de Dios, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. La palabra de Dios ilumina mi vida. Si Jesús dice que tengo que perdonar hasta 70 veces 7, no puedo decir: Señor, es que no sé cuál es el camino que tengo que seguir cuando tengo que perdonar. Pues caray, hasta 70 veces 7, más claro no te lo puede decir el Señor. Otra cosa es que tú busques excusas. Escucha la palabra de Dios, déjate guiar e interpelar por ella, lucha por ser fiel a lo que el Señor te pide. Tercer indicador, la palabra de Dios. Cuarto indicador, tus deberes, tus obligaciones. No digas: no sé cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere que cumplas con tus deberes, que te levantes a la hora que tienes que levantarte para no llegar tarde al trabajo o para no llegar tarde a la universidad, que cumplas con tus deberes porque son tus principales obligaciones. Dios quiere que seas responsable y, siendo fieles en nuestros deberes, seremos ejemplo por la integridad de nuestra manera de vivir, de nuestras costumbres ante los demás. Cuarta indicación, cumplimiento de mis deberes. Quinta indicación, levanta la cabeza. Levanta la cabeza y la mirada para ver a las personas que pasan por tu vida y darte cuenta de lo que esas personas necesitan de ti. Porque no hay nada peor que encontrarse a personas que van con la cabeza hacia abajo, mirando al suelo para no sentirse interpelados por las necesidades de los demás. Quizás sean los de tu familia o las personas que están contigo en el trabajo. Levanta la mirada, porque en el otro está Cristo. Él lo dijo: el que dé un vaso de agua a estos mis pequeños hermanos, a mí me lo da. Y de esa manera estaremos escuchando la voz de Cristo e intentando seguir la voz de aquel que es nuestro pastor y que al joven rico le dijo: cumple los mandamientos, es decir, el decálogo, y además vende todo lo que tienes y sígueme. Escuchemos a Dios que nos habla, uno, por medio de nuestra conciencia, la moral natural; dos, por medio del magisterio de la Iglesia; tres, por medio de su palabra; cuatro, por medio de nuestras obligaciones; y quinto, levantemos la mirada para ver qué es lo que el Señor nos pide, qué necesitan de nosotros las personas que están a nuestro lado. No tengáis miedo a seguir la voz de Cristo. Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él solo quiere llenar nuestra vida de su amor, de su esperanza, salvarnos. Solo Él nos lleva de verdad a la felicidad, a la salvación que tanto deseamos y anhelamos. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El próximo miércoles celebramos la fiesta de San Isidro Labrador, patrono de Madrid. Creo es día de precepto, por lo tanto tenéis que hacer todo lo que esté en vuestra mano por ir a misa. Aquí tendremos las 5 Eucaristías de un domingo: 9:30, 11:30 con niños, 12:30, 1:30 y 8:30 de la tarde. También podéis cumplir con el precepto viniendo el martes por la tarde, que ya es víspera de San Isidro. Hay que venir a pedir y a rezar porque necesitamos mucho la protección de San Isidro. La cosa políticamente todos sabemos que está difícil, pero confiamos en Dios, que es el Señor de la historia. Miércoles, día de precepto. Segundo lugar, todos los años la parroquia organiza para niños una convivencia o campamento.
niños de 7 a 13 años, en nuestra casa que está cerca de Riaza. Aquellos que queráis información, tendrá lugar del 29 de junio al 7 de julio. Aquellos que queráis información, afuera Susana en el atrio os facilita la ficha informativa. Y por último, el libro del mes se titula Amor, Sexualidad y Familia, escrito por un sacerdote que es doctor en Derecho Canónico. Viene a iluminar todas esas lagunas y mentiras que transmite la ideología de género. La Iglesia no está en contra del sexo. El sexo es un don de Dios. Dios ha creado al ser humano hombre o mujer, por lo tanto sexuado. Lo que pasa es que tiene que ser ejercida esa sexualidad con equilibrio y con razón. Este libro habla de todo ello. Para hacer frente a la ideología de género hay que formarse y poder educar a los nuestros y dar razón, por tanto, de nuestra fe y de la verdad moral natural también transmitida por Dios. El que quiera adquirirlo aquí, afuera en el atrio, se lo facilitan. Que paséis una feliz semana, nos vemos si Dios quiere el día 15. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre.